Gracias, Lexi. Ya está. Eh, ya está. Muy bien, gracias, Lexi. Muy buenas tardes, chicos, con todos. Muy bien. Disculparme primero por la postergación de la ponencia. Se me ha presentado un imprevisto, pero igual vamos a llevarlo lo más rápido, lo más didáctico posible para repasar estos dos temas que son muy importantes, no solo para tu examen, sino también para los cursos que vas a llevar en los semestres que vienen. Y así como bien lo mencionó Lexi, el día de hoy vamos a hablar de inflamación crónica y también de la reparación de tejidos, que era la parte 2 del tema pasado que dicté, ¿no? El día de hoy en inflamación crónica vamos a ver las perspectivas generales de la inflamación. También vamos a repasar un poco de lo que es las características morfológicas. Si bien es cierto, en la anterior clase no pudimos ver algunas muestras histopatológicas, pero ahora sí he traído algunas para poder diferenciarlas. Vamos a ver qué células están y qué también qué mediadores van a participar en la inflamación crónica. Y vamos a hablar de un tipo de inflamación crónica muy importante, que es la inflamación granulomatosa. En cuanto a la reparación, pues vamos a ver la perspectiva general, ¿no? En qué ocasiones se va a dar, por qué mecanismo se va a dar. Y dentro de esos mecanismos vamos a tocar la regeneración de células y la reparación por depósito de tejido conjuntivo. Y bueno, algunos factores, algunos ejemplos y también algunas anomalías en cuanto a la reparación. Así que, muy bien, entonces, a ver, empecemos. Eh, ya está. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño recordaris de lo que hicimos la clase pasada, por si no has podido estar en la anterior sesión. Dijimos que la inflamación va a ser una respuesta de parte de los tejidos vascularizados. Esta respuesta se va a deber a una infección o a un daño tisular y que en realidad la inflamación va a ser una respuesta protectora para poder eliminar este daño o para poder eliminar esta infección. La inflamación va a estar a cargo de células y moléculas encargadas de nuestra defensa que van a eliminar la infección y el daño tisular. Ahora, lo que no hablamos en la sesión pasada fuera cómo evolucionaba o cómo es que terminaba la inflamación aguda. Y esto es muy importante decirlo en este punto porque la inflamación aguda puede resolverse completamente, es decir, puede suscitarse todo el proceso inflamatorio, pero en un momento va a terminar y ahí acaba, ¿no? Hay una resolución completa. Sin embargo, también la inflamación aguda va a tener mecanismos para poder curar aquello que ha sido dañado. Como les mencioné, nuestras células van a encargarse de la defensa, pero a raíz de defendernos, en cierta manera van a ocasionar un daño en nuestro tejido. Y por ende, después de una inflamación aguda, tiene que haber una curación. Y esta curación, por lo general, puede ser por reposición de tejido conjuntivo, más conocido como cicatrización o como fibrosis. Y vamos a hablarle el día de hoy también. Pero sin embargo, hay muchas ocasiones en las que la inflamación aguda no se resuelve completamente y tampoco no llega a curarse de la mejor manera, ¿no? Y por ende tiene que progresar a una inflamación crónica. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo es que se suscita una inflamación crónica. Entonces, ya vamos al tema en sí. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada, va a durar más en base ya a las características que yo les había mencionado en la sesión anterior. Y en esta inflamación van a coexistir tres puntos muy esenciales. Va a seguir existiendo la inflamación, pero también va a seguir existiendo la lesión de tejidos. ¿Por qué? Porque no hubo una curación adecuada. Y también van a haber intentos de reparación, ¿no? En las que el tejido propiamente va a tratar de curar toda lesión, todo daño que ha ocurrido, pero esto va a ser de manera inadecuada porque no se ha eliminado
la infección o el microorganismo que estaba ocasionando toda esta respuesta, o el daño ha sido muy grande. Y bueno, como les decía, la inflamación crónica puede ser consecuencia de una inflamación aguda o puede presentarse de manera gradual, ¿no? Esto principalmente en aquellas enfermedades en las que no se puede eliminar los microorganismos lesivos y por ende tiene que suscitarse una respuesta progresiva, en las que incluso no puede haber una o manifestaciones, ¿no? De una reacción aguda previa, ¿no? En las que sí ya todo el progreso de la enfermedad va a ser de manera crónica, ¿no? Entonces, de esas dos maneras se puede suscitar una inflamación crónica. Ahora, así como habían causas en la inflamación aguda, la inflamación crónica también tiene sus causas. Las principales causas que te detalla la literatura, en primer lugar, las infecciones persistentes, que por lo general van a dar origen a una reacción granulomatosa. Acá, el más claro ejemplo, la TBC. Hay otros tipos que los vamos a hablar más adelante, ¿no? Como el sífilis, sarcoidosis, etcétera. También algunas otras infecciones persistentes son las infecciones agudas de pulmón, que por lo general van a ocasionar en el parénquima pulmonar un absceso. Y este absceso va a ser de tipo crónico porque en este absceso van a estar presentes células de nuestra defensa, como también un edema, como también van a haber restos celulares. Otras causas de inflamación crónica menos frecuentes, pero sí muy importantes detallarlos y que los vas a estudiar más adelante, son estas enfermedades ocasionadas por una hiperrespuesta de parte de nosotros, ¿no? Conocidos como hipersensibilidad, en la que nuestro sistema inmunitario se activa, de manera excesiva, de manera inapropiada y no la podemos controlar y va a dar origen a una inflamación crónica. Otros son los autoantígenos, presentes, por ejemplo, en enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, o también la inflamación crónica puede ser una respuesta inmunitaria que no ha sido regulada contra algún microbio, ¿no? Este microbio es difícil de poder eliminar y la respuesta inmunitaria tiene que seguir para poder eliminar estos microbios, pero ya se desregula y por ende da lugar a una inflamación crónica. Y el otro tipo es una respuesta inmunitaria contra sustancias ambientales. El más clásico ejemplo, el asma bronquial, en la que las constantes exposiciones a este alérgeno va a ocasionar cuadros de asma bronquial, ¿no? Después tenemos que también una causa de inflamación crónica va a ser la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Estos pueden ser endógenos como también pueden ser exógenos. Esta exposición prolongada tiene mucho que ver con partículas o con enfermedades de tipo ocupacional, ¿no? Por ejemplo, personas que puedan estar expuestas a partículas de sílice y pueden dar lugar a una silicosis, ¿no? Y esto también puede dar lugar a una inflamación crónica. También la aterosclerosis, que lo vas a ver también más adelante, en la que en las paredes arteriales se va a acumular espículas de colesterol y como estas espículas no se pueden eliminar, se va a suscitar una inflamación crónica. Va a haber una gran población de macrófagos que van a intentar eliminar estas espículas de colesterol y en ese intento de poder eliminar no lo van a lograr y por ende se da una inflamación crónica. Esas serían las causas, pero aquí vamos a repasar algunas de las características de la inflamación aguda y crónica, que ya lo vimos, ¿no? Pero hay que repasarlo para más o menos entenderlo. El inicio de la inflamación aguda va a ser rápido, de minutos a horas. La inflamación crónica es de manera lenta, por lo general. El infiltrado que dijimos que va a estar presente predominantemente en una inflamación aguda va a ser de tipo neutrofílico, ¿no? Los neutrófilos van a abundar en una inflamación aguda. Mientras que en la crónica también van a haber neutrófilos, pero en poca cantidad. Los que predominan o los tipos celulares que van a predominar en una inflamación crónica van a ser los monocitos, los macrófagos, los linfocitos. La lesión tisular o la fibrosis en la inflamación aguda pues va a ser leve, va a ser de resolución espontánea. ¿Por qué? Porque tiende a curarse, ¿no? Y por eso es leve. Mientras que en la inflamación crónica sí se va a ver
de manera grave, de manera progresiva, ¿no? La lesión tisular y la fibrosis también. Los signos locales y sistémicos en una inflamación aguda son pronunciados, mientras que en la inflamación crónica son menores. Ahora vamos a ver las características morfológicas y en base a esto tú diferenciar si es una inflamación crónica o aguda. Como les mencioné, en base al infiltrado celular, difícilmente vamos a poder decir que este es un infiltrado celular de una inflamación aguda o este es un infiltrado celular de una inflamación crónica. Pero sí las características morfológicas nos pueden dar una idea de que se está suscitando una inflamación aguda o una inflamación crónica. Características que tiene que recordar siempre es que en inflamación aguda va a haber la dilatación de vasos pequeños. ¿Por qué va a haber dilatación? Eso les mencioné, ¿no? Porque va a haber un aumento de la permeabilidad vascular y todo el contenido del plasma, que son las proteínas del complemento, los tipos celulares, van a tender a salir hacia el tejido. Por eso hay una dilatación de los pequeños vasos. Va a haber una acumulación de líquidos extravasculares, que tiene que ver con el aumento de la permeabilidad vascular, y va a haber una infiltración predominantemente neutrófila, ¿no? Los polimorfos nucleares. Eso va a ser característico de la inflamación aguda. En la inflamación crónica, los infiltrados ya no van a ser de predominio celular de los neutrófilos, sino células mononucleares en sí, por generalizar, como quienes, por ejemplo, el macrófago, el linfocito y también las células plasmáticas. Además, en una inflamación crónica vas a ver una destrucción de los tejidos y también vas a ver intentos de curación, es decir, que va a haber angiogenia y también va a haber fibrosis. Aquí yo les puse una imagen histológica normal, que la saqué del ROS, y en base a esto vamos a diferenciar más adelante cómo es la inflamación aguda y la crónica. Eh, Esto ya lo has llevado tú, pero lo que quiero resaltar aquí, lo importante, fíjate mucho en los espacios alveolares. Ya vamos a acercarlo un poco. Fíjate mucho la estructura, la arquitectura de los espacios alveolares. No tienen nada, porque obviamente dentro de ahí debe estar presente el aire, ¿no? Los vasos sanguíneos que tú puedas, bueno, no se ve mucho, pero que están presentes aquí no están congestionados, ¿no? Están de manera normal. No hay infiltrado inflamatorio en los espacios alveolares, no puedes ver algún tipo celular como macrófagos, neutrófilos, linfocitos, no ves, está limpio y esta es una imagen histológica normal. Y aquí haciendo un zoom tal vez, podemos ver los espacios alveolares de igual manera y estos son los pequeños capilares, ¿no? Esto que ves tú aquí, pequeños capilares que están presentes obviamente para que pueda ejercitarse el proceso de intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis. Y también hay, obviamente, los alvéolos o los neumocitos, perdón, tipo 1, tipo 2, que van a estar presentes, pero fíjate una vez más en el espacio alveolar, no hay infiltrado inflamatorio. Entonces, esta es una imagen histológica normal y cómo se vería en caso de la inflamación aguda y la inflamación crónica. Como tú puedes ver, el panorama cambia de manera radical, ¿no? En la inflamación aguda, fíjate muy bien, y vamos a delimitarlo, el alvéolo o las paredes alveolares son lo que voy a estar encerrando de coloración, ¿no? Y el espacio alveolar va a ser lo de verdecito, lo que estoy pintando. Lo principal que debes de reconocer, esta es una imagen histológica obviamente de pulmón, ¿no? Y bueno, aquí abajito puse una imagen normal de cómo debe de ser. Y aquí a la imagen que estaba mm, señalando, pues ves una inflamación aguda, ¿no? En los espacios alveolares puedes ver grandes infiltrados de células. La imagen histológica te dice que es una inflamación aguda y por ende debemos de encontrar aquí el predominio de neutrófilos, ¿no? Deben haber abundantes neutrófilos. Otra característica de inflamación aguda era la dilatación de los pequeños vasos. Y sí, aquí tú puedes ver una congestión, ¿ves? Los pequeños vasos están muy congestionados. Y la acumulación de líquidos extravasculares. Obviamente en este espacio alveolar eh, no solo están las células de predominio neutrófilo, sino también ahí están los líquidos que han sido extravasados desde los pequeños vasos, ¿no? Están allí.
Ahora, en una inflamación crónica, ¿qué vamos a ver? Una infiltración de células mononucleares, ¿sí? Van a haber células mononucleares. Todos estos puntitos que tú puedes ver son esos tipos celulares, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, etcétera. ¿Qué más vamos a poder ver? Destrucción de los tejidos. Aquí como está de muy cerca, han hecho un acercamiento, no se puede ver tal vez la destrucción de los tejidos, pero sí debe de haber eso, una destrucción. Si tienes una vista panorámica, las tienes que ver. Y también hay intentos de curación, es decir, que deben de estar presentes la angiogenia y también la fibrosis. Y sí hay, ¿no? Hay espacios que ya están haciendo fibrosis y como también se están generando algunos vasos sanguíneos para intentar curar todo esto, todo este daño que se está produciendo. Ahora, en una imagen histológica, algo también que tienes que ver y que te va a ayudar a diferenciar entre una inflamación aguda y una crónica, es que, ¿cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? A ver, vamos a interactuar un poquito. Ya, a ver, alguien por el chat que me diga, ¿cuál es la diferencia? Muy aparte de, ya, de todo lo que hemos dicho, la dilatación de pequeños vasos, la infiltración, todo. Fíjate bien y cuál es la diferencia entre esas dos imágenes. Sé que hay alguien que se está dando cuenta. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, nadie. Ya está. Hay una diferencia que si no la has notado, sí la has notado, pero tal vez no la quieras decir. Aquí los espacios alveolares están llenos de células de exudado. Aquí no hay nada. ¿Ve? O sea, en los espacios alveolares no hay células inflamatorias. Y en el parénquima pulmonar, cuando sucede una inflamación, las características que tú puedes resaltar y para poder diferenciar es esta. Que en la inflamación aguda, los espacios alveolares van a estar llenos de células, llenos de exudado, de líquidos extravasculares, mientras que una inflamación crónica no. Las células van a estar en regiones intersticiales, ¿no? Como tú puedes ver aquí, en las paredes alveolares, ahí también van a ver la fibrosis, ahí van a poder ver, ¿no? Está más dirigida hacia el intersticio, ¿no? No tanto hacia el espacio alveolar. Entonces, esa es otra característica también muy importante que tú puedes diferenciar o que tú puedes, a la que tú puedes recurrir para poder diferenciar este tipo de inflamación. Y aquí vamos a ver en una vista ya panorámica, inflamación aguda. Les dije que va a haber infiltrado inflamatorio dentro de los espacios alveolares, lo más característico. Van a haber una congestión de los vasos, que puedes ver allí. Y no hay una destrucción, aún se conserva el patrón, ¿no? Aún se pueden identificar los alvéolos en cierta manera, ¿no? A pesar que están muy congestionados, a pesar que ves mucho infiltrado dentro del espacio alveolar, aún puedes ver la arquitectura. Mientras que una inflamación crónica no, ya se ha destruido, acá puedes ver un alvéolo, pero ya destruido a su costado, ya no hay otro alvéolo, hay la fibrosis que se está suscitando, incluso hay un granuloma, eh, y así, ¿no? Entonces, todas las características que les he mencionado, pues las puedes ver aquí. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y además, en los espacios alveolares, ya no estás viendo tanto infiltrado celular, sino que los puedes ver en el intersticio. Lo principal a poder diferenciar. Eso en cuanto a las características morfológicas. Ahora, ¿qué células, qué mediadores van a intervenir en una inflamación crónica? Pues tenemos un tejido inflamado que se ha asustado porque un microorganismo ingresó a nuestro tejido y tenemos que eliminar, ¿no? No se eliminó de manera adecuada, tal vez ese microorganismo se hizo resistente y obviamente tenemos que pasar a la inflamación o tenemos que recurrir a la inflamación crónica para intentar reparar, para intentar eliminar aquel microorganismo. En inflamación crónica, como les dije, tiene que coexistir la inflamación, la lesión de tejidos y los intentos de reparación.
Todos estos procesos van a estar mediados por los tipos celulares y por los mediadores que van a producir estos tipos celulares. Los tipos celulares que pueden estar presentes en una inflamación crónica, los mismos neutrófilos que están con mayor predominio en una inflamación aguda, también pueden estar. Los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos y también los macrófagos pueden estar. Los dos tipos celulares que te tienes que recordar en una inflamación crónica son los linfocitos y los macrófagos, que vamos a tratarlos muy puntualmente y esto solo de manera general. Los neutrófilos van a estar presentes en una inflamación crónica predominantemente cuando esta infección es de tipo bacteriano, por ejemplo en una osteomielitis. O también van a estar presentes cuando hay lesiones pulmonares, pero que tengan que ver con el hábito del paciente. Por ejemplo, si un paciente consume tabaco, obviamente los espacios alveolares van a estar llenos de todas las sustancias que contiene el tabaco. ¿Y quiénes van a ir aquí en primera instancia? Los neutrófilos, para poder eliminar todo esto, ¿no? Para tratar de eliminar. Puede suscitarse primero un cuadro agudo y después un cuadro crónico en este tipo de lesiones pulmonares, y ya ese tipo de inflamación se le llama una inflamación aguda sobre crónica. También pueden estar los mastocitos, participan en ambas reacciones, como les dije, en agudas y crónicas. Lo importante de los mastocitos es que en su superficie van a expresar un receptor, y este receptor se va a unir a una porción de los anticuerpos de la inmunoglobulina E. Esto es muy importante cuando tú revises fisiopatología y te vayas a la fisiopatología del asma. Tú vas a ver que los mastocitos, como dice acá la literatura, van a tener receptores, ¿no? Y estos receptores se van a unir con la inmunoglobulina. Una inmunoglobulina más o menos se representa así, ¿no? Y tú vas a ver en pacientes asmáticos que sus mastocitos ya son así. Están unidos ya a la inmunoglobulina E, ¿no? Cosa que si entra el agente, el alérgeno, este mastocito, como ya está unido a esta inmunoglobulina E, dice, oh, voy a reconocer el alérgeno, y se activa, y se activa. Y es por eso que ahí se va a dar las constantes de los cuadros asmáticos de los pacientes. Es muy importante, ¿no? Y están muy relacionados con las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Como te digo, reconocen al alérgeno, como ya tienen la inmunoglobulina E, reaccionan de manera inmediata para tratar de eliminar, pero no lo eliminan, ¿no? Sino que reaccionan. Otro tipo celular, los eosinófilos, eh, que también tienen mucho que ver con las reacciones inmunitarias mediadas por inmunoglobulina E. Y bueno, su reclutamiento o el predominio de estos tipos celulares van a depender mucho de las moléculas de adhesión y también de las quimiosinas, que van a derivar obviamente de los leucocitos que están ya en este tejido inflamado. Asimismo, los eosinófilos van a presentar gránulos que contienen una proteína básica principal. Y esto es tóxico para los parásitos. Y eso me refiero a infección parasitaria, no bacteriana, no viral, sino a parásitos. Un toxoplasma gondii, no lo sé, que llega al tejido inflamado y los eosinófilos tienen gránulos dentro de sí y van a segregar la proteína básica principal para tratar de eliminar estos parásitos, ¿no? Y son muy importantes en infecciones parasitarias. Y para hablar de los linfocitos y de los macrófagos, sí tenemos que tocarlos punto a punto, porque cada uno es muy importante en inflamación crónica. Los macrófagos en una inflamación crónica van a sufrir una activación. Y esta activación es muy importante en primera instancia para la respuesta que se va a originar en nuestro organismo, como también para la reparación que se va a suscitar posteriormente al cuadro inflamatorio o que se está suscitando ya en una inflamación crónica. Muy bien, entonces los macrófagos se pueden activar eh, a través de dos vías. Una es la vía clásica y otra es la vía alternativa. A los macrófagos que se activan por la vía clásica se les va a denominar macrófagos FM1, mientras que a los macrófagos que se activan por la vía alternativa, macrófagos M2. ¿Cómo es que cada macrófago dice, a ver, yo me tengo que activar por la vía clásica o yo me tengo que activar por la vía alternativa? Pues aquí tienen que ver
las múltiples sustancias que se sintetizan, como también las múltiples toxinas que los propios parásitos, que los propios microorganismos van a secretar hacia el tejido. En el caso de la vía clásica M1, o los macrófagos M1, los macrófagos se van a activar por esta vía cuando tienen contacto con endotoxinas, que son producidas obviamente por los microbios, como también por el interferón gamma, que es producido por los linfocitos. Y más adelante vamos a ver cómo es que se relacionan estos dos. Como también por algún tipo de sustancias extrañas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que han sufrido una cirugía y que ha habido una sutura, el macrófago en sí va a decir, esta es una sustancia extraña, esta no pertenece al tejido. Entonces va a venir un macrófago, se va a activar por la vía clásica y va a intentar eliminar, ¿no? Este, esta sustancia extraña. Y se tiene que activar por la vía clásica, por la vía clásica. Asimismo, los de la vía clásica van a estar encargados de poder eliminar los microorganismos, de poder eliminar toda aquella sustancia extraña que está presente en el tejido. Y para que puedan eliminar, tienen que sintetizar, tienen que producir ¿qué cosa? Óxido nítrico, especie reactiva de oxígeno, enzimas lisosómicas, para que puedan eliminar lo que está allí, ¿no? Asimismo, aparte de producir algo para eliminar a los microorganismos, también tienen que producir algo para seguir estimulando que puedan reclutarse macrófagos, que puedan seguir reclutándose linfocitos. Y por eso es que también van a secretar citocinas estimuladoras de la inflamación. Y esto sí te tienes que recordar. ¿Qué citocinas? Interleuquina 1, interleuquina 12, la 22 y ciertas quimiosinas en general. Lo más importante, interleuquina 1 y la 12. ¿Ya? Eso van a secretar para que vengan más macrófagos, para que vengan más linfocitos y el cuadro inflamatorio pueda aumentar para tratar de eliminar al microorganismo o a la sustancia extraña. Como les decía, los macrófagos activados por la vía clásica se van a encargar de la defensa, de nuestra defensa. Sin embargo, en ese proceso de defendernos, pueden dañar o lesionar nuestros tejidos normales. Por eso es que en una inflamación crónica hay daño tisular. En la vía alternativa, estos también, los macrófagos van a decir, cuando reconocen a la interleuquina 4 o a la interleuquina 3, se van a decir, ah, no, yo tengo que activarme por la vía alternativa. ¿Por qué? Porque los macrófagos de la vía alternativa ya no están encargadas de nuestra defensa. Por el contrario, quieren reparar nuestro tejido. Y por eso es que van a recurrir a la vía alternativa, ¿no? Entonces, tal vez ya se eliminó o tal vez ya se pudo frenar a estos microorganismos que estaban causando daño y los macrófagos tienen que activarse por la vía alternativa. No con el fin de ser microbicidas, sino con el fin de reparar los tejidos. Asimismo, estos macrófagos van a sintetizar ciertas citocinas, ¿no? Si los macrófagos de la vía clásica sintetizaban citocinas que van a estimular la inflamación, los de la vía alternativa ya no tienen que sintetizar citocinas que estimulen la inflamación, sino tienen que sintetizar citocinas que inhiban la inflamación. ¿Por qué? Porque quieren reparar tejidos. Entonces van a inhibir la vía de activación clásica, ¿no? Le van a decir a estos macrófagos activados de la vía alternativa, a los macrófagos de la vía clásica, le van a decir, hey, ustedes ya tienen que dejar de trabajar porque ya han cumplido su chamba, ahora me toca a mí. Y por eso es que van a inhibir a la vía clásica. ¿Y qué cosa es que van a secretar? Interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta, muy importante, chicos, por eso es que lo coloco allí, porque va a ayudar al proceso de reparación. Vamos a ver más adelante. Y obviamente, como están encargados de la reparación, tienen que secretar factores de crecimiento. ¿Y qué cosa van a estimular que pueda crecer, no? Vasos sanguíneos, no vasos sanguíneos, angiogenios. Que se puedan activar los fibroblastos para que estos puedan producir colágeno y así poder reparar el tejido que se daña. Ahora, al igual que los neutrófilos, los macrófagos también ingieren a sus presas, ¿no? Lo ingieren, lo eliminan, pero no solo a los microbios, sino también a tejidos muertos. Tienen que eliminar primero. Los macrófagos se encargan de eso, ¿no? Inician el proceso de reparación, ya les mencioné, y también
esto es muy importante, exponen antígenos a los linfocitos T. Si tú recuerdas tu clase de histología, el sistema fagocítico nuclear, muy aparte de poder comerse al microorganismo, lo que hace es que van a funcionar o cumplen la función de células presentadoras de antígenos, ¿no? Y los macrófagos hacen eso específicamente, ¿no? Como que ponen una partecita aquí del antígeno que han devorado y la presentan, ¿no? Al linfocito. En este caso, el linfocito TCD4. Le dice, ¿sabes qué? El linfocito TCD4 había encontrado esto en el organismo, en el tejido, así que necesito que tú me puedas apoyar para eliminarlo. Se comunican, ¿no? Y muy importante. ¿Por qué? Porque los macrófagos y los linfocitos están íntimamente comunicados, ¿no? Están muy interrelacionados. Y los linfocitos vienen a acabar aquí, ¿no? En este punto. Los linfocitos eh, se van a activar cuando hay microbios, cuando hay antígenos, obviamente van a amplificar, van a propagar la inflamación crónica. Además, los linfocitos, si nosotros quisiéramos mencionar en qué tipo de enfermedades puede estar presente, pues característico de las enfermedades por hipersensibilidad o también autoinmunitarias, ¿no? Están presentes allí. También en la inflamación granulomatosa. Ahora, los linfocitos, ¿cómo se activa? Pues los macrófagos los activan. Como les digo, les van a presentar, les dicen, oye, hay aquí algo, pero también estos secretan algo. ¿Qué cosas que secretan? Interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 22. Para poder activar estos linfocitos y que esos linfocitos también puedan ser partícipes de la inflamación. Entonces, las citocinas de los macrófagos, como son el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y las otras quinosinas, van a reclutar, van a activar a los linfocitos. Entonces, hay un círculo vicioso, como que tú puedes ver aquí en la imagen, en las que ambos se comunican para que pueda prolongarse la respuesta inflamatoria. Lo, como tú sabrás, por histología hay muchos tipos de linfocitos, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, y dentro todavía de los linfocitos T hay algunos que son los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8, y dentro de los linfocitos TCD4 hay otros subtipos. Los linfocitos TCD4 van a favorecer la inflamación cuando reconocen microbios, cuando reconocen células muertas. Dentro de estos tipos podemos encontrar a las células T-helper, ¿no? A los linfocitos TCD4, su otro nombre, linfocitos T-helper. Y estos T-helper pueden ser del tipo 1, del tipo 2 o del tipo 17. Cada uno secreta una sustancia en específico para seguir propagando el cuadro inflamatorio. Las células de helper del tipo 1 producen interferón gamma, las del tipo 2 interleuquinas, las que tú puedes ver, muy importantes para poder reclutar a los eosinófilos en respuesta a alérgenos, en respuesta a enfermedades autoinmunitarias. Las células de helper de tipo 17 van a secretar interleuquina 17 y también otras citocinas que van a inducir la secreción de otras quimiosinas, ¿no? De otros tipos celulares, por ejemplo, de los macrófagos, para que estos también puedan reclutarse. Ahora, en esta imagen que les puse aquí abajo, vamos a ver la interrelación que ocurre entre estos dos tipos celulares, ¿no? Como tú puedes ver, hay un círculo vicioso en las que los macrófagos activan a los linfocitos también activan a los macrófagos, ¿no? Los macrófagos son células presentadoras de antígeno y los presentan a los linfocitos. Y en todo este círculo vicioso hay muchas quinosinas, muchas citocinas que se secretan, ¿no? Pero lo más importante que yo les mencioné está ya anotada en las diapositivas para que más adelante lo puedas leer, lo puedas anotar. Y bueno, se suscita un círculo vicioso. Ya está. Ahora, esas son las células, esas son las citocinas que van a participar en una inflamación crónica. Ahora hay un tipo de inflamación crónica que es la inflamación granulomatosa. Es una forma de inflamación crónica, como les decía. ¿Y en qué consiste esta inflamación? Pues en cúmulos. Se va a acumular, ¿no? A ver, supongamos que hay un hongo en el tejido. Entonces, lo que hace nuestro organismo, dice, bueno, yo no quiero que este hongo se pueda propagar, porque hay muchas mucosis que son sistémicas.
Entonces, el organismo dice, yo no quiero que este hongo pueda propagarse. Entonces, lo que yo voy a hacer es que eh, voy a hacer que vengan mis células de defensa, puedan agruparse alrededor de este hongo, muchas células se agrupan, y entonces retienen, ¿no? Que no se pueda propagar, hacen que no se propague. Por eso se suscita una inflamación granulomatosa. Entonces, como han venido múltiples tipos celulares, en estos cúmulos en estos granulomas, lo que vamos a encontrar van a ser macrófagos activados, ¿no? Ya sean M1, M2. También van a haber linfocitos T. Algo importante a resaltar en la inflamación granulomatosa es que estos macrófagos activados, por ejemplo, un paciente trabaja en las fábricas de algodón, ¿no? Ellos tienden a acumular todas estas esporas dentro de su pulmón. Puede llegar a un punto en la que hay una gran espora de algodón, no lo sé, y el macrófago va a intentar comerse o va a intentar eliminar esta sustancia extraña. Pero como es muy chiquito el macrófago, no puede, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, como son muy chiquito, bueno, yo me voy a fusionar con mi amigo y voy a generar células gigantes para eliminar. Y ahí viene lo que se habla en histología, ¿no? Que los macrófagos pueden fusionarse y así originar células gigantes. En inflamación granulomatosa, un tipo de célula gigante muy importante y que lo vas a ver y que si ya has llevado este tema, lo has visto en tus muestras histopatológicas, son las células gigantes de tipo Langerhans. Asimismo, estos macrófagos, como van a tener gran actividad, van a tener un amplio citoplasma y van a parecerse mucho a células epiteliales, ¿no? Van a empezar a aparecerse. Y cuando empiezan a aparecerse a células epiteliales, por el gran citoplasma que puedan tener, se van a llamar células epitelioides. Entonces, cuando tú vayas a la práctica y quieras identificar una inflamación granulomatosa, lo primero, obviamente, vas a ver granulomas. Dentro de esos granulomas vas a poder ver células gigantes, del tipo Langerhans, que tienen un núcleo en herradura, obviamente como es la función de varios macrófagos, de dos o más, tienen varios núcleos. ¿Y qué más vas a ver? Las células epitelioides, ¿no? Muy importante para que tú puedas reconocer una inflamación granulomatosa. Tú tienes eso y puedes decir que esa es una inflamación granulomatosa. Hay ocasiones en que esta inflamación granulomatosa al centro va a haber áreas de necrosis. Y cuando tienen una necrosis central, pues se llama una inflamación granulomatosa con necrosis central, ¿no? Pero también hay otras ocasiones en las que no existe esta necrosis central. Y aquí en el cuadrito lo vamos a poder ver. Por ejemplo, la tuberculosis, que va a generar granulomas, dentro o al interior de ese granuloma va a haber necrosis central, ¿ya? Y por eso se le pone un nombre peculiar a los granulomas que se suscitan en la tuberculosis. Puede llamarle granuloma casioso, porque la necrosis es de tipo casioso, al central, casioso, como también puedes llamarle tubérculo, como acá dice el cuadrito. Pero hay otros que son de tipo no necrótico. Por ejemplo, la sarcoidosis no tiene necrosis central. Por ejemplo, también la lepra tampoco tiene necrosis central, como acá dice, granulomas no calcificantes. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo más peculiar, el tipo de granuloma con necrosis central, la tuberculosis, lo primero que tienes que recordar. Muy bien, entonces, esta inflamación granulomatosa, como le decía, eh, va a tratar de contener, ¿no? A la gente que está causando la inflamación, pero que este sea difícil de erradicar. En los pacientes con TBC, los que dejan sobre todo el tratamiento, los bacilos se hacen muy resistentes al tratamiento, ¿no? O son muy difíciles de erradicar, ¿no? Si tú lo ves más adelante, los fármacos que le das a un tuberculoso, aproximadamente le das 6, 4 fármacos por día. Entonces son muy difíciles de erradicar y por eso se presentan los granulomas. Ahora hay dos tipos de granulomas. Granulomas de cuerpo extraño, cuando algún cuerpo extraño, como les mencionaba, fibras de algodón, cuando ha suscitado una cirugía y tal vez allí está con lo que el material que han usado para poder eh, coser la herida,
¿no? Entonces, en esas ocasiones se va a suscitar un granuloma de cuerpo extraño, en las que puede suscitarse estos granulomas en ausencia de reacciones inmunitarias, ¿no? O sea, puede haber una fibra de algodón y tus células se acumulan allí, ¿no? Y nada más, se acumulan. Se van a formar en torno a materiales como el talco, las suturas. Esto por ejemplo, el talco en pacientes que usan drogas intravenosas, ¿no? En las que se acumulan talco en ciertos tejidos y como es un material extraño, se suscita un granuloma. Asimismo, las células gigantes van a estar al costado de estos cuerpos extraños, siempre, y el material extraño por lo general está al centro del granuloma, ¿no? Al centro y alrededor están los tipos celulares. Ahora también hay otros tipos de granulomas, como los granulomas inmunitarios. Esto típico de, por ejemplo, la TBC, lo que les mencionaba, en la que un microbio es persistente, no se puede eliminar, o también en casos en los que se ha producido autoantígenos. Esto en enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? En las que se presentan autoantígenos y estos autoantígenos se depositan en ciertos lugares, ¿no? En ciertos tejidos y se suscita una inflamación granulomatosa. Hay activación de linfocitos T, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿eh? Hay unos granulomas con necrosis gaseosa central, se llama tubérculo, ya les mencioné, y la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, que son granulomas no necrosantes, no necrosantes. Sigamos, pasamos a la reparación de tejidos. Ya hablamos de inflamación, cómo se suscita ambos tipos de inflamación aguda y crónica, y posterior a la inflamación aguda, tiene que haber una reparación de tejidos. Y conjuntamente con una inflamación crónica, también tiene que haber reparación de tejidos, porque no podemos dejar al tejido así todo dañado. Entonces, ¿qué reparación? Pues es el restablecimiento de la arquitectura en primer lugar y también de la función tisular, porque han habido múltiples células que han sido dañadas, pero que ya no cumplen su función. Entonces, tienes que eliminar estas células muertas para que tu órgano pueda recuperar esa función. Para poder reparar un tejido, nuestro organismo puede hacerlo de dos maneras. Uno, a través de una regeneración por proliferación, es decir, que tus celulares van a sufrir constantes mitosis, o sin embargo, perdón, en su defecto, pueden diferenciarse a partir de células madre y así originar células nuevas y así poder regenerarse y así poder repararse todo el daño. Hay otro tipo o hay otra manera también en la que puede ocurrir una reparación, y esta reparación es a través de un depósito de tejido conjuntivo, que por lo general lo llamamos nosotros cicatriz, ¿no? Pacientes que han tenido un infarto, no sé, a ver, han tenido un infarto, ahí tienes tu corazoncito, perdónenme chicos, no soy muy buen dibujante, ha ocurrido un infarto, no sé, en el ventrículo derecho, esas células ya murieron, entonces estas células no se van a regenerar, no van a diferenciarse a partir de células madre. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Un depósito de tejido conjuntivo en ese infarto. Por eso en que pacientes que sufren múltiples infartos, su corazón en sí deja de funcionar por partecitas. Y al final, pues el paciente puede morir, ¿no? Hay un punto en el que ya el corazón no puede, porque está muy dañado, y entonces el paciente muere. Y bueno, esta formación de cicatriz se da principalmente por la fibrosis, que es un depósito de colágeno, que puede darse sobre todo en órganos que son macizos, ¿no? Que tienen un parénquima. Por ejemplo, el pulmón, el hígado, el riñón y, como les decía, el corazón, específicamente en el miocardio. Eh, la fibrosis puede desarrollarse en un espacio tisular y este espacio tisular puede estar ocupado por exudado inflamatorio, ¿no? Porque obviamente se suscita primero una inflamación y, como les decía yo, hay extravasación de líquido, todo el líquido del plasma tiende a salir y aquí hay exudado inflamatorio, hay tipos celulares, ¿no? Pero conforme va evolucionando esta inflamación, tiene que suscitarse la fibrosis, ¿no? Y entonces, cuando hay presencia de exudado inflamatorio y se suscita una fibrosis, a ese proceso se llama organización. Se está organizando, ¿no? Se está fibrosando. Eso se llama organización. Ahora, va a depender mucho la reparación de tejidos de muchos factores que,
que van a hacer que se pueda reparar de manera adecuada o de manera inadecuada. Si es una lesión superficial leve, pues puede hacerlo a través de una regeneración por proliferación. Esto, por ejemplo, nos quemamos con el sol, hay una lesión superficial nada más en las que las células epiteliales se tienen que descamar y las células que están en la base van a proliferar, van a diferenciarse a partir de células madres y pues ocurre un proceso de regeneración. Mientras que si la lesión es grave, ya concierne tal vez a la dermis profunda o al tejido celular subcutáneo, lo que va a hacer nuestro organismo, obviamente, va a tratar de regenerarse por proliferación, pero el daño que se ha producido de manera más interna ya tiene que hacerlo por un depósito de tejido conjuntivo. Y ahí es donde se forma la cicatriz. Entonces, hablemos de cada tipo de mecanismo que les mencionaba. La regeneración de células o de tejidos se va a presentar principalmente en aquellos tejidos que tienen alta capacidad proliferativa. Pero esta regeneración de células y de tejidos tiene que estar acompañado de una proliferación de vasos sanguíneos, porque necesitamos ciertas sustancias para que ocurra el metabolismo y por ende necesitamos vasos sanguíneos que estén cerca para que las células puedan tomar los nutrientes de estos vasos sanguíneos y así poder proliferar. Asimismo, en la regeneración de células también van a haber fuentes de tejido fibroso. Ahora, en base a la propiedad o a la capacidad que los tejidos tienen de poder regenerarse, es que en el organismo podemos clasificar a todos los tejidos en tres tipos: tejidos lábiles, tejidos estables y también tejidos permanentes. Los tejidos lábiles, por ejemplo, eh, los de la médula ósea, ¿no? En la que hay una gran capacidad de proliferación y de regeneración, porque ahí están las células madre hematopoyéticas, que pueden dar origen a múltiples tipos celulares, a tu eritrocito, a tu linfocito, a tu neutrófilo, etcétera. Son tejidos lábiles. Otro tipo de tejidos lábiles, la piel, la vagina, el cuello uterino, en donde hay epitelio simple, ¿no? Ya sea cornificado o no cornificado, ya eso característico de cada epitelio, de cada órgano, perdón. También otro tipo de tejido lábil presente en los conductos exocrinos de ciertos órganos, por ejemplo, en tu páncreas, ¿no? Los conductos exocrinos están revestidos de epitelio cúbico y eso también a veces tienden a dañarse, ¿no? Pero se regenera. También calificarlo como tejido lábil al epitelio de transición, presente en todas las vías urinarias, ¿no? Que también tienden a dañarse, pero también tienden a regenerarse. Tejido lábil, aquel que tiene la propiedad de regenerarse de manera preponderante, ¿no? Se regenera. Tejidos estables se van a caracterizar porque las células están en reposo, en fase G0, pero como están en reposo en la fase G0, pueden pasar a una fase S, posteriormente una fase G1 y así completar el ciclo celular, ¿no? Pero como están ahí pausados allí, pueden tener la propiedad de regenerarse. Y sí, ¿no? Esos van a tener la capacidad de regenerarse, pero en ciertas situaciones, por ejemplo, respuesta a una lesión o cuando había una pérdida de la masa tisular. ¿Qué tejidos o qué órganos tienen esta propiedad? Pues principalmente aquellas células que van a conformar un parénquima. Por ejemplo, el riñón, el páncreas, tienen la propiedad en cierta manera a poder regenerarse. Hay otras células también que se les denomina estables y estos tipos celulares son los fibroblastos, las células endoteliales y también células del músculo liso, ya no esquelético, músculo liso. Sin embargo, hay una excepción y esta excepción seguro la habrás escuchado. Y esta excepción es el parénquima del hígado. Porque el hígado, los hepatocitos son tejidos estables, pero tienen una capacidad de regeneración ilimitada. Y los tejidos permanentes, aquellos que no van a proliferar después o en una vida postnatal. Solo proliferan cuando estamos en el vientre de nuestra mamita, estos tejidos van a proliferar, pero posteriormente a eso ya no llegan. ¿Quiénes? Las neuronas, las células del músculo cardíaco. Es por eso que cuando tu corazón sufre un infarto, esas células ya no se regeneran, sino que ocurre un proceso de fibrosis.
y también las del músculo esquelético, ¿sí? Y bueno, en los tejidos permanentes ocurre un proceso de reparación, pero ya tiene que suscitarse el proceso de cicatrización. De cicatrización. Ya está. ¿Hay una duda? Ya está. Eh, Después tenemos la reparación por tejido de depósito, por depósito de tejido conjuntivo, ¿no? Esto se va a suscitar, como les decía, cuando la lesión ya es muy grave, es muy crónica, cuando ya ha comprometido ya dermis profunda, tejido celular subcutáneo, capa muscular tal vez, entonces tiene que repararse de esta manera. Ahora, hay pasos para poder repararse de esta manera. El primer paso muy importante y el que no te tienes que olvidar siempre, y como tú tienes que deducir, es la angiogenia. La angiogenia siempre tiene que estar presente porque a través de la angiogenia vamos nosotros a obtener factores de crecimiento. Los más importantes eh, que les mencioné, el factor de crecimiento transformante beta, para poder, para que pueda haber un depósito de tejido conjuntivo. Sin embargo, la angiogenia no sucede porque sí, ¿no? No es que dice tu tejido, ah, ya, hoy día yo tengo ganas de generar vasos sanguíneos, así que hoy día yo voy a hacer angiogenia. No, sino que deben de haber factores de crecimiento que estimulen la angiogenia. ¿Y qué factores de crecimiento son? El BER, el más importante, el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a estar sintetizado por los macrófagos eh, activados por la vía alternativa, como también por las propias células que han sido dañadas. Otros factores de crecimiento, también el factor de crecimiento de fibroblastos que estimula la angiogenia. Hay otros también, como la angiopoietina 1, tipo 2, que también estimulan, y otros factores, como también el propio factor de crecimiento transformante beta. Hay también vías de señalización, como por ejemplo la vía de señalización Notch. Creo que me he puesto una imagen, si no me equivoco, no me he puesto. Bueno, lo voy a tratar de dibujar, ¿ya? Cuando tenemos un vaso sanguíneo, ¿no? Por afuera está revestido eh, de pericitos, se me fue el nombre, de pericitos por afuera, ¿no? Pero por dentro, ¿qué cosa están? Las células endoteliales. Entonces, para que pueda haber angiogenia, para que pueda haber angiogenia, eh, van a intervenir estos factores de crecimiento, todos estos factores, pero además de eso, cuando empieza ya a suscitarse la angiogenia, ¿no? Por aquí, por ejemplo, empieza a surgir un borde, ¿no? Si no me equivoco, le llaman borde anterior de la célula o algo así, no recuerdo bien. Pero aquí empieza la célula a como que a proyectarse, ¿no? Para que pueda ocurrir la angiogenia. Ahora, obviamente los factores de crecimiento tienen que seguir interviniendo aquí. Y para que pueda seguir interviniendo, hay vías de señalización. Y esta es la vía de señalización, tipo Notch, ¿no? En la que va a regular los brotes, esa es la palabra, brotes y ramificación de nuevos vasos. Entonces llega en esas vías de señalización en las que van a intervenir muchas moléculas, ya es algo molecular, tal vez no tan importante poder destacarlo, pero sucede esos brotes y se suscita ya la angiogenia, ¿no? De lo que el vaso estaba ahí teniendo su brote, pues empieza a suscitar la angiogenia. Las células endoteliales van a empezar a migrar interiormente o van a empezar a proliferar para que puedan recubrir y así sucede. También puede, en la angiogenia van a intervenir proteínas de la propia matriz extracelular, también las enzimas que van a estar presentes en esta matriz extracelular, y posteriormente a la angiogenia tiene que haber un depósito de tejido conjuntivo. Ya tenemos los nutrientes de los vasos sanguíneos y por ende tenemos que empezar a reparar. ¿Y quiénes se van a encargar de esto? Los fibroblastos, ¿no? Van a empezar a depositar el tejido conjuntivo, como aquí tú puedes ver en la imagen. Se está suscitando la angiogenia, puedes ver, están los fibroblastos. También van a estar células, porque hay células muertas y estos van a eliminar lo que ha quedado. Si algún microbio también lo eliminan.
y va a empezar a depositarse el tejido conjuntivo. Lo más importante, como les dije, que no te tienes que olvidar el factor de crecimiento transformante beta, que va a incitar, que va a inducir un depósito de tejido conjuntivo. Y después, posteriormente ya depositarse, allá, algo que me olvidaba, la angiogenia y el depósito de tejido conjuntivo, cuando se sucede ambos, cuando suceden ambos, cuando está sucediendo todos esos dos procesos, lo van a encontrar también como formación del tejido de granulación, ¿ya? Formación de tejido de granulación, ¿sí? Entonces, cuando te pregunten, ¿qué es un tejido de granulación? Pues es eh, el tejido donde hay angiogenia y donde hay depósito de tejido conjuntivo. Ese es un tejido de granulación. Porque hay ocasiones en las que este tejido de granulación eh, se activa de manera desregulada, por así decirlo, y hay anomalías en la reparación, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Ya después de formarse el tejido de granulación, que tiene que ver la angiogenia y el depósito de tejido conjuntivo, tiene que haber una remodelación, ¿no? Tiene que haber una remodelación. Y yo me recordaba estos pasitos, más o menos, pensando en, en, en mi abuelo que hacía adobes, ¿no? Que posteriormente de ya depositar, yo decía, no, él depositaba el barro es mi tejido conjuntivo. El agua es mi angogenia para hacer el adobe. Pero posteriormente a depositar todo esto, tiene que haber una remodelación, porque la cicatriz que se forma puede ser muy grande, puede ser muy chiquito, ¿no? No lo sé, ¿no? Entonces tiene que haber una remodelación. Y esta remodelación consiste en eliminar aquello que está de más, ¿no? Que está de más, que está de más, que necesitamos eliminar para que no pueda suscitar anomalías. Y aquí, muy importante, las metaloproteinasas, que son secretados por los propios fibroblastos, por macrófagos también, por neutrófilos y por células sinoviales, que se van a encargar de disminuir o de hacer más pequeño la cicatriz, ¿no? Y que pueda tratar de quedarse como un tejido normal, ¿no? En la que, digamos, no ha sufrido ningún daño. Entonces, los pasos en la formación de cicatriz son estos: angiogenia, depósito de tejido conjuntivo y remodelación del tejido conjuntivo. Muy bien, ya casi para terminar, chicos, llevamos una hora casi. Ya casi para terminar, hablemos de algunos ejemplos que te menciona el Robbins y que sí es muy importante detallarlos. Y te dice, en nuestro organismo pueden haber dos tipos de reparación. O te mencionan esos ejemplos, ¿no? Hay una cicatrización de heridas cutáneas, que son estos, que tú puedes ver aquí, ¿no? En las que tú te haces, no sé, te pinchas con una aguja, te cortas cuando estás cocinando, ¿no? Son heridas cutáneas. Y estas heridas cutáneas pueden repararse por primera intención o por segunda intención, ¿no? La de la primera intención también se llama unión primaria y la de segunda intención, unión secundaria. La diferencia entre estos dos radica en que el proceso en sí, el proceso en sí, ¿no? El proceso en sí, el tiempo que va a demorar, el grado de lesión que se ha producido, etcétera. En el caso de una cicatrización por primera intención, eh, ocurre una lesión de manera superficial, en la que solo compromete la capa epitelial y puede darse una regeneración epitelial, ¿no? De manera muy rápida y se repara. Ahora, cuando tú te cortaste con un cuchillo o no sé, se te incrustó una astilla y después te lo sacaste, ¿qué no debe de faltar? Un proceso inflamatorio, ¿no? Van a venir tus células de defensa, van a tratar de eliminar tal vez algunos microorganismos que se han venido acompañados de esa astilla, lo eliminan, así como también las células muertas que ha dañado esa astilla también lo eliminan. Hay la proliferación, posteriormente de este cuadro inflamatorio, porque aquí sucede una inflamación, eh, va a haber una proliferación de las células epiteliales para poder reparar y como también la maduración de estas. Entonces, cuando hay una cicatrización de primera intención, tienen que haber esos tres procesos infaltables, que no deben de faltar, ¿no? Inflamación, proliferación y la maduración. Pero ¿cómo sucede esto? Te cortaste,
Primero tiene que activarse tu sistema de coagulación para detener el sangrado. Vas a liberar ciertos factores para que puedan proliferar también algunos, para que pueda aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? Y pueda producirse un edema y posteriormente el cuadro inflamatorio, ¿no? Ya está. Posteriormente a eso, los neutrófilos van a acercarse a esa herida para eliminar los residuos de las células que se han dañado, para eliminar microorganismos que tal vez quieren entrar. Y en las primeras 24 horas, la literatura lo menciona, va a haber un predominio de neutrófilos, porque es nuestra primera línea de defensa, como te mencionaron en la academia. Y ahí se está suscitando en sí una inflamación aguda, una inflamación inmediata al daño que se ha ocasionado. Eliminamos residuos y a las 24 a 48 horas, eh, los bordes, ¿no? Se incrustó una astilla o tal vez ya se eliminó la astilla y se está prestando un coágulo que ha parado el sangrado y por ende hay un borde, ¿no? Hay bordes que se han ocasionado en ese epitelio. Entonces, ambos bordes tienen que ser rellenados por células epiteliales. ¿Quiénes las va a rellenar? Tu propio epitelio. Y por eso las células de la parte más basal van a tender a migrar a ese lado y poder regenerar en cierta manera. Aproximadamente al tercer día, los neutrófilos ya van a ser reemplazados por macrófagos y aquí ya es que se suscita una inflamación crónica. Una inflamación crónica. ¿Por qué? Ha sido un reemplazo, ¿no? De neutrófilos por macrófagos. No necesariamente una inflamación crónica no nos puede dar este reemplazo, sino también que ella nos puede decir que va a terminar la inflamación aguda, porque los macrófagos también se encargan de terminar, de ponerle el stop a la inflamación. Y por ende hay una invasión del tejido de granulación por estos neutrófilos, por estos macrófagos que van a continuar eliminando las células muertas, etcétera. Pasa los días, a un quinto día, tiene que haber una neovascularización, una formación de vasos sanguíneos para seguir nutriendo este tejido dañado. Hay tejido de granulación, como les mencioné, van a migrar fibroblastos para depositar tejido conjuntivo si es necesario, si no, no. Estos fibroblastos producen matriz extracelular, fibras de colágeno para que se pueda suscitar la fibrosis. A la segunda semana ocurre un proceso muy importante, que es el blanqueamiento. Este blanqueamiento consiste en un aumento de depósitos de colágeno en ese proceso inflamatorio, en ese daño que ocurre. Se deposita el colágeno para que eh, todos los vasos que han estado proliferando puedan ya mantenerse ahí de manera que puedan nutrir, ¿no? Puedan nutrir. Estos puedan tal vez hacer ciertas anastomosis y puedan seguir nutriendo ese tejido. Y bueno, ya aproximadamente a un mes ocurre una cicatrización, donde hay tejido conjuntivo, pero ya no va a haber la presencia de células inflamatorias porque ya se reparó. Y por ende también el epitelio que había sido dañado también es repuesto. Esto en algo de manera superficial, ¿no? En una lesión que no ha comprometido mayor daño. En una reparación, una cicatrización de segunda intención, la pérdida es más extensa, no sé, por ejemplo, una quemadura, tal vez se ha suscitado aquí, o no sé, un daño más profundo, ¿no? En palabras más sencillas, en la que ya concierne pérdida de células, de tejido, es más extenso, hay formación tal vez de abscesos, de úlceras, o hay incluso una necrosis isquémica, etcétera. Primero, obviamente, para poder parar todo el sangrado, siempre tiene que haber el proceso de hemostasia. Va a haber un coágulo de fibrina, el coágulo ya es más grande, obviamente, porque el daño es más grande, también el exudado es mayor, los residuos necróticos también son mayores, y por ende se tiene que secretar grandes cantidades de tejido de granulación. ¿Y qué concierne al tejido de granulación? Les dije, angiogenia y depósito de tejido conjuntivo. Entonces, esos dos procesos van a ser en mayor proporción se va a desarrollar. Ahora, en una cicatrización por segunda intención, se va a formar una matriz provisional primero, ¿no? Para poder reparar el daño que se ha ocasionado. Y esta formación de matriz provisional tiene que ver con la formación de fibrina, fibronectina, puede utilizar ciertas proteínas del plasma, también el colágeno,
Pero esta formación de matriz provisional, como su nombre lo dice, va a desaparecer conforme pase el tiempo. A las 2 semanas, esta matriz provisional va a estar compuesta de colágeno tipo 1. Conforme pase el tiempo, este tejido va a dejar de ya tener el infiltrado inflamatorio, porque obviamente todo el infiltrado inflamatorio recurre a esta lesión, deja ya deja ya o sea, ya no se aglomeran las células, ¿no? Ya no se aglomeran las células. Y posteriormente ya se ha depositado el tejido, primero se forma una matriz provisional, después ya migran los fibroblastos y se deposita el tejido conjuntivo, tiene que contraerse la herida por acción de miofibroblastos. Y esto creo que no les mencioné en las diapositivas anteriores. Es que ciertos fibroblastos, para que pueda ocurrir este proceso de contracción, de poder disminuir el tamaño de la cicatriz, se transforman o no se transforman, ¿cómo es esta palabra? Se diferencian en miofibroblastos. Y estos miofibroblastos, como su nombre dice, de mio, tienen la propiedad de contraerse. Y se contraen, ¿para qué? Para que la herida pueda achicarse, ¿no? Pueda hacerse más pequeña. Y de esa manera ocurre la cicatrización. Bueno, hay anomalías y también aquí es importante resaltar, ya para terminar, la fibrosis. La fibrosis en sí va a ser el exceso de depósito de colágeno. Lo que yo les mencioné en la diapositiva anterior, es lo que ocurre de manera normal. Pero hay procesos patológicos en los que hay un exceso de depósito de colágeno. Y ese proceso se llama fibrosis. Este es un proceso patológico, como les mencionaba, en la que no es que nuestro organismo diga, hoy ya quiero hacer fibrosis, no, sino que hay estímulos lesivos persistentes que van a ocasionar esta fibrosis, ¿no? Imagínate un parénquima pulmonar. Hay una neumonía bacteriana en este parénquima pulmonar. El daño se está suscitando ya en el parénquima, entonces ocurre una inflamación aguda en primera instancia, estamos ya curando el daño y pues viene, insiste la bacteria y sigue dañando en otro ladito. Entonces, otra vez tú la regeneras, cicatrizas, reparas y luego vuelve otra vez, ¿no? Entonces, esos estímulos lesivos ocasionan que tu tejido pueda volverse fibrótico, ¿no? Pero es muy característico de infecciones bacterianas o de reacciones inflamatorias crónicas, como los que mencioné, TBC, sarcoidosis, sífilis, lepra, etc. La fibrosis está asociado a la reparación, pero también está asociado a la pérdida de tejidos, ¿no? Porque este parénquima pulmonar que se estaba aquí tratando de regenerar y con la constante regeneración se ha vuelto fibrótico, con el tiempo ya no va a tender a funcionar, ¿no? Y hay pacientes que vienen con fibrosis pulmonar y no pueden ya, su pulmón no puede cumplir la función. Entonces, esto se refiere, está asociado a la pérdida de tejidos. ¿Y quién estimula? El factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Que es la principal citoquina que estimula la fibrosis. Y esta está activada en procesos de necrosis, de apoptosis, de producción de ERS. La fibrosis va a estar presente en ciertas situaciones patológicas muy específicas, por ejemplo, la cirrosis hepática. No sé si habrán visto ya ejemplos, pero por ejemplo en la cirrosis hepática, el parénquima hepático, tú vas a ver grandes fibrosis, ¿no? Los hepatocitos ni siquiera lo vas a notar. Van a haber áreas de fibrosis y esa es la fibrosis que se está realizando en la cirrosis. También puede darse en la esclerosis, en la fibrosis pulmonar idiopática, como les dije, en la neumoconiosis, nefropatías, en pericarditis constrictiva, que hace que el pericardio, que debe tener líquido pericárdico, empieza a fibrosarse y por ende tu corazón no puede ya latir. No hay algo que como una cápsula, porque está hecho de colágeno, ¿no? Que recubra tu corazoncito y ya no puede latir. Eso se llama pericarditis constrictiva. Y así hay situaciones en las que ocurre la fibrosis. Sin embargo, hay anomalías, como les mencionaba, anomalías en la reparación,
Y esto se puede producir principalmente por cuatro mecanismos. Perdón, estas anomalías se presentan en los distintos pasos que les mencioné, ¿no? Puede haber una anomalía presente, por ejemplo, en una formación inadecuada de tejidos de granulación, ¿no? Les dije el tejido de granulación, angiogenia y depósito de tejido conjuntivo. Puede haber una formación inadecuada de este tejido de granulación o de cicatriz, y ahí se produce una anomalía. Estas anomalías pueden deberse, por ejemplo, el paciente sufrió una apendicectomía, ¿no? Le hicieron su cicatriz allí, pero le dicen al paciente, ¿sabes qué? Tú tienes que descansar, tienes que estar tirada en tu camita porque la herida se puede abrir, pero el paciente no hace caso, ¿no? Se va a jugar básquet, se va a jugar fútbol, no se hace peso y produce una rotura de la herida. Entonces, cuando hay una rotura, el proceso de reparación que se estaba ya dando, el tejido de granulación que se estaba formando, tiende a romperse. O sea, hay una herida en otra herida. Entonces, ahí hay una formación ya inadecuada. Ya ese proceso se llama dehiscencia, ¿no? Pero no solo en el caso de que les dije que el paciente no hace caso, sino que también en algunas ocasiones, cuando se realiza una cirugía abdominal, aumenta la presión dentro del abdomen. Y esto también tiende a producir esta formación inadecuada de tejidos de granulación. Otro, otro ejemplo son las úlceras en las que hay una vascularización inapropiada, ¿no? Les dije, el tejido de granulación, angiogenia y depósito de tejido conjuntivo. Entonces, si hay una inadecuada angiogenia, hay mucha angiogenia, pues hay una vascularización inapropiada, ¿no? Y por eso se producen las úlceras. Presente, por ejemplo, en enfermedad vascular periférica o aterosclerótica o en neuropatía periférica diabética. Otra anomalía se puede producir por una formación excesiva de los componentes en el proceso de reparación. ¿Quiénes son los componentes? El colágeno, ¿no? El colágeno es el componente principal. Entonces, puede suscitarse una cicatriz hipertrófica debido a las cantidades excesivas de colágeno que se está dando allí en ese tejido. Como también el tejido cicatrizal puede crecer más de lo normal y no se contrae. ¿Quiénes dicen que se ocupa de ese proceso de contracción? Los miofibroblastos, ¿no? ¿Qué pasa si los miofibroblastos son poquitos? Entonces, este tejido cicatrizal crece, se hace grande, y a ese tejido cicatrizal grande se llama queloide. Y cuando hay unas cantidades excesivas de colágeno, una cicatriz hipertrófica. Con el Robins hay bonitas imágenes, no los puse aquí chicos, pero pueden revisarlo, los ejemplos allí. Otra anomalía, la granulación exuberante, en las que el tejido de granulación, que debe de estar presente solo en el tejido afectado, tiende a salir o tiende a ir a otras partes. Por ejemplo, como acá te menciono, por encima de la piel circundante, ¿no? Entonces, si se va hacia afuera, ¿qué va a ocasionar? Que no puedan estas células que se regeneran del epitelio, que tienen esa propiedad de regenerarse, no puedan regenerarse, ¿no? Y bloquea entonces su reepitalización, como le mencionaba. La granulación exuberante también puede llamarse, puede ser tipo desmoide o fibromatosis agresiva, ¿no? Esto de tipo de desmoide en realidad nos puede ayudar a identificar también o a diferenciar entre tumores benignos y malignos, ¿no? Entonces, hay tumores benignos que solo se encapsulan y solo se limitan a un lugar, mientras que hay otros tejidos malignos y que son muy feos y que tienen la propiedad de abarcar los tejidos circundantes. Listo. Ahora, también puede haber una anomalía en la contracción, ¿no? Se ha suscitado todo de manera normal, pero el último paso, que es la contracción, en la que eh, la cicatriz tiene que hacerse más pequeña, no se hace eso, ¿no? Entonces, en esta anomalía de la contracción, pues hay una deformación en sí, ¿no? Se deforma, ¿no? Las heridas que se provocan, pues se ven muy deformes. Lo habrás visto incluso a veces en quemaduras. Cuando te quemas, te cae aceite caliente, pasa el tiempo y te queda una cicatriz, ¿no? No se regenera de manera normal. Y eso es porque no ha habido un proceso de contracción, ¿no? Y bueno, en quemaduras graves, en las que en algunos casos puede ocasionar tal vez la dificultad de movimiento de articulaciones, pero es muy raro, ¿sí?
Y bueno, chicos, eso sería todo en sí, todo en este tema. Eh, Gracias por la atención que me han prestado. Y bueno, justo veía acá un mensaje que mencionaba que a manera de felicitación, tal vez le agradezco al que hizo ese mensaje, muchas gracias, la verdad. Y bueno, justo en estos días hablaba de que a veces no tenemos docentes muy buenos, tal vez, ¿no? Pero está en nuestras manos, tal vez, el poder cambiar todo eso en contexto. Tal vez no te guste enseñar, pero aprende a enseñar en sí, porque tiene muchos beneficios. Repasas tú mismo los temas que se te olvidan en sí, a mí se me olvida, yo la verdad tengo que volver a leer un poco para poder explicarles, pero aprende a enseñar, ¿no? Así no te guste, siempre aprende a enseñar, ¿no? Y bueno, que más adelante tú puedas ser tal vez el docente de la facultad, de la UNSP, no lo sé, ¿no? Y que tal vez los errores que han cometido algunos docentes contigo, tú puedas mejorarlo, ¿no? Y tú puedas hacer unas clases más didácticas en base a tu experiencia. Entonces, la verdad, CPA y SCOME son ese semillero en sí de formar futuros docentes, tal vez. Y pues siempre, ¿no? Está ahí dispuesto a apoyar a SCOME, a CPA, ¿no? Lánzate, no tengas miedo, ¿no? Estudia bien tu tema y trata de ayudar a tus hermanos menores, que es lo más importante. Bueno, que eso sería tal vez el mensaje que les pueda dejar y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, la pueden hacer ahí a través del chat. Agradecerte a ti, Jordan, por tu excelente ponencia y asimismo porque siempre estás apoyándonos, dictando diferentes cursos y diferentes ponencias, ¿no? Chicos, no se olviden de resolver el post-test. Ya les he compartido a través del chat del Zoom. Recuerden que para que puedan obtener sus 5 puntos de intercambio, tienen que resolver tanto el pretest como el post-test. Y asimismo estar durante la ponencia, ¿no? ¿Tienen alguna duda, chicos? Pueden escribirla a través del chat o si no pueden activar su micrófono y realizarla directamente.